Muy buenas financieros y financieras, bienvenidos de nuevo al canal de Somos Finanzas. En el capítulo de hoy vamos a aprender todo lo necesario acerca de la liquidez inmediata. Este ratio que también es llamado prueba ácida 1, prueba ácida de liquidez, prueba ácida del inventario, liquidez seca, tantas formas de decirlo. Por eso vamos a explicar qué es la liquidez inmediata, para qué sirve, cuál es su fórmula. Vamos a desarrollar diferentes ejemplos en Excel basado en los estados financieros de los últimos 3 años de una de las empresas más grandes de mi país y por último vamos a interpretar los resultados que obtengamos. Dicho esto, pasemos adelante. ¿Qué es la liquidez inmediata? Este es el primer ratio de desagregación de la calidad de la liquidez de la empresa. Básicamente, este ratio de la liquidez inmediata, o también llamado prueba ácida, lo que hace es justamente medir la liquidez de la organización de una forma más ácida. El primer ratio por el cual nosotros podemos medir la liquidez de nuestra organización es la razón corriente, que no es más que la división del activo corriente para los pasivos de corto plazo. Pero en este caso, la liquidez inmediata nosotros lo podemos calcular dividiendo el activo corriente menos los inventarios y todo eso dividido para el pasivo de corto plazo. Entonces, esta es una forma de analizar la liquidez de la organización o la calidad de la liquidez de la empresa de una manera más ácida y excluimos el valor de los inventarios porque por lo general el valor de los inventarios, o también conocido en finanzas como el valor del realizable, son aquellas cuentas o estos son activos que por lo general toman al menos 6 meses para una empresa entre el proceso de producirlos, venderlos y recuperar ese dinero después de la venta. Entonces, todo ese proceso es una forma de generar liquidez de una manera mucho más tardía que simple y llanamente contando con efectivo o simple y llanamente con las cuentas que la empresa tiene por cobrar. Entonces, por eso nosotros tenemos que restar mediante la liquidez inmediata los inventarios del total del activo corriente. Es por ello que la liquidez inmediata mide la capacidad de la organización para cubrir sus obligaciones corrientes, excluyendo el valor de los inventarios. Es lo que les acabábamos de explicar y principalmente para ello se fija únicamente en las cuentas del disponible, es decir, las cuentas del efectivo, las cuentas del dinero disponible a través de las instituciones financieras, el dinero en caja de la organización, etcétera, y del realizable, que son todas esas cuentas que tenemos por cobrar, las cuentas por cobrar, los documentos por cobrar, etcétera. Y algo muy importante a entender, si bien el primer ratio de liquidez que hablábamos, que es la razón corriente, nos indica la capacidad de la organización para cubrir sus deudas de corto plazo en un periodo de un año, la liquidez inmediata que excluye el valor de los inventarios nos indica aproximadamente o relativamente la capacidad de la organización para cubrir sus deudas en un periodo, hablemos que en promedio de unos 3 meses. Pero, ¿para qué sirve la liquidez inmediata? En primer lugar, nos permite conocer la calidad de la liquidez, así como la dependencia de la organización en sus inventarios para contar con la liquidez. Es un poco de lo que ya habíamos explicado. Una organización puede tener una razón corriente, que es el primer ratio de liquidez, muy buena o muy positiva. Sin embargo, si es que nosotros aplicamos la liquidez inmediata o la prueba ácida, que es el segundo ratio de liquidez, ya que es un ratio más ácido de la liquidez, y este cae demasiado, básicamente eso nos explica que la liquidez de la organización se concentra mucho o depende mucho de los inventarios, y que la liquidez dependa demasiado de los inventarios no es muy positivo o no es tan bueno, ya que, como habíamos explicado, los inventarios tardan en recuperarse esa inversión un tiempo mucho mayor que, por ejemplo, recuperar cuentas por cobrar o que tener simple y llanamente dinero disponible a través de efectivo. Es por ello que la liquidez inmediata nos ofrece un resultado más exacto de la capacidad de cobertura de los pasivos corrientes y además de posibles riesgos de liquidez. Justamente este es un ratio mucho más ácido que nos indica de mejor manera la capacidad de nuestra organización para cubrir las deudas de corto plazo.
Entonces, esta es una razón financiera muy utilizada también por las instituciones financieras y por las empresas de la competencia para analizar la liquidez. ¿Por qué es muy utilizada por las instituciones financieras? Una institución financiera, si es que nosotros le mostramos que tenemos no solo un buen ratio de razón corriente, sino también un buen ratio de liquidez inmediata, le estamos diciendo que nuestra liquidez no depende tanto de nuestros inventarios, es decir, tenemos una muy buena calidad de la liquidez y le vamos seguramente a convencer de que nos ofrezca mejores plazos, mejores tasas de interés o incluso mejores montos. ¿Y por qué es utilizado por las por las empresas de la competencia del mercado? Porque básicamente nosotros podemos analizar si es que nuestra liquidez inmediata está por debajo de la liquidez inmediata de la empresa líder del sector. Quiere decir que esa empresa tiene una mejor calidad y una mejor administración de la liquidez. Y si es que tiene una mejor administración o una mejor calidad de la liquidez, quiere decir que tiene mucho mayor poder o tiene mayor poder para administrar su capital de trabajo y obviamente esa es una ventaja competitiva que tiene esa empresa líder en el mercado sobre nosotros. Y por último, financieros y financieras, antes de por fin ya pasar a nuestro ejemplo real, revisemos cuál es la fórmula de la liquidez inmediata. Básicamente la liquidez inmediata o prueba ácida se calcula, como ya lo habíamos explicado, es la división del activo corriente menos los inventarios, menos el total de los inventarios para el pasivo corriente. Es una extensión de la fórmula de la razón corriente, ya que esta es un indicador mucho más ácido. Y por último, muchos financieros o muchos estudiantes o profesores se quedan ahí con analizar simple y llanamente la fórmula de la prueba ácida de la liquidez. Pero como habíamos dicho, lo que pretendemos es analizar la calidad de la liquidez. Es por ello que también debemos revisar la dependencia de los inventarios. Y esto lo calculamos simple y llanamente dividiendo la liquidez corriente menos la prueba ácida para la razón corriente. Todo esto va a quedar mucho más claro en el ejercicio que vamos a explicar a continuación. Por lo tanto, ahora sí, pasemos a lo importante. Y ahora sí, ya estamos por fin con nuestro ejercicio de la liquidez inmediata. Entonces, del lado izquierdo señalado tenemos el balance general de una de las empresas más grandes de mi país. Obviamente le cambié el nombre y además a cada uno de los números o valores de cada una de las cuentas le reduje dividiendo el valor real para 1000. Si es que ustedes quieren conocer el valor real a cada una de estas cifras, deben multiplicarla por 1000. Simple y llanamente yo hice esto para que el cuadro no se llene de información y que de esta manera sea mucho más apreciable por ustedes. De igual manera tenemos expandidas las cuentas del activo corriente y las cuentas del pasivo corriente. El resto de las cuentas del activo no corriente y del pasivo no corriente, así como del patrimonio, simplemente las traje acumuladas y no desarrolladas porque no las vamos a necesitar para calcular la liquidez inmediata. Entonces, ¿cómo calculamos la prueba ácida o la liquidez inmediata o como habíamos dicho la prueba ácida 1, prueba ácida del inventario, liquidez seca? Bueno, todos esos nombres son lo mismo, pero ¿cómo vamos a calcular la liquidez inmediata? Como habíamos dicho, lo que tenemos que conocer en primer lugar es el valor del total del activo corriente. En este caso tenemos los 3 últimos años de operación de esta empresa y lo que tenemos que traer es, como les había mencionado, el total del activo corriente, también el total de los inventarios y por último el total del pasivo de corto plazo o también llamado pasivo corriente. Entonces, la fórmula de la liquidez inmediata simple y llanamente consistía en dividir el activo corriente menos los inventarios para el pasivo corriente. Esta fórmula la vamos a expandir para los 3 años y la tenemos que expresar de forma numérica. Con eso ya tendríamos calculado la liquidez inmediata. Hay mucha gente que me pregunta qué se debe realizar con los pagos anticipados, ya que algunos financieros incluyen el valor de los pagos anticipados a la resta de la liquidez inmediata. Esto en realidad depende del criterio financiero. Lo más común, lo más normal y lo que hablemos nos indica la teoría es simple y llanamente que para calcular la liquidez inmediata debemos restar únicamente el realizable, es decir, las cuentas de los inventarios.
Ahora, en la práctica hay algunas empresas, algunos financieros que incluyen el valor de los pagos anticipados, ya que estos pagos anticipados no están totalmente definidos o catalogados como el realizable o el exigible. Entonces hay financieros que consideran que como los pagos anticipados no siempre o la mayoría de veces son cuentas que nosotros no podemos recuperarlas, cobrarlas a nuestros clientes o no podemos venderlas por un proceso de factoring, por ejemplo, entonces deberíamos considerar dentro de los inventarios, ya que son pagos que nosotros no tenemos el poder o esta ventaja de recuperarlas, de hacer gestión para hacer a esta cuenta más líquida. Esto en realidad, como les comento, es criterio ya del financiero. Simple y llanamente lo más normal, lo más común es que en el cálculo de la liquidez inmediata simplemente consideremos el valor de los inventarios. Ahora, antes de pasar a la interpretación, algo que nosotros también tenemos que calcular es la razón corriente, que nos va a servir para desarrollar un mejor análisis de los resultados que vamos a obtener. La razón corriente, recordemos que es el primer ratio de desagregación de la liquidez de nuestra organización, y este simple y llanamente se calcula dividiendo el activo corriente para el pasivo corriente. De igual manera, la fórmula la vamos a expandir para los 3 años y la vamos a poner en formato numérico. Y por último, algo muy importante que tenemos que también desarrollar o con lo que tenemos que contar es el grado de dependencia de inventarios. Es muy fácil calcularlo, simple y llanamente tenemos que realizar o restar la razón corriente de la prueba ácida y a este valor dividirlo para el total de la razón corriente. Este valor en cambio se expresa en forma porcentual, ya que lo que justamente nos indica es cuál es el grado de dependencia de nuestra liquidez de los inventarios. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que en el año 2018 fue el año en el cual nuestra liquidez dependió mucho más de nuestros inventarios. Pero antes de explicar todo esto, pasemos a la interpretación. Yo voy a sacar algunos apuntes para guiarnos de una mejor manera y vamos adelante. Muy bien, financieros, financieras, ya he sacado algunos apuntes de lo que podemos interpretar de los resultados que hemos obtenido. Entonces, el primer apunte que he realizado dice: en el año 2019, la razón corriente nos indica que la empresa por cada $100 de deuda de corto plazo cuenta con $242 para cubrir sus obligaciones corrientes en un año. Justamente es lo que tenemos aquí. Si nosotros analizamos la razón corriente de la organización en el año 2019, tenemos una capacidad para cubrir las deudas de corto plazo con nuestros activos corrientes en un periodo de un año de 2.42. Eso lo que nos indica es que por cada $100 que tenemos en deuda o en pasivo corriente, contamos con $242, que también podrían ser $242, euros, pesos, según la moneda en la cual nos estemos manejando, pero bueno, para cubrir justamente esas obligaciones, y muy importante, dentro de un periodo de un año. El siguiente apunte que nos indica: por otro lado, en el mismo año, la empresa por cada $100 de deuda de corto plazo cuenta con $169 para cubrir sus obligaciones corrientes en aproximadamente 90 días. Justamente eso lo tenemos aquí. Si analizamos ahora la capacidad de nuestra organización para cubrir los pasivos corrientes con sus activos de corto plazo, ahora tenemos una capacidad de 1,69, pero esta es una liquidez más ácida, y justamente aquí está la diferencia con la razón corriente. Antes teníamos una capacidad de 2,42 para cubrir deudas de corto plazo en un periodo de un año, y ahora tenemos una capacidad de 1,69 para cubrir deudas de corto plazo en un periodo de aproximadamente 90 días, que es lo más general en un promedio de todas las organizaciones y de todos los sectores. Entonces, este 1,69 justamente nos explica lo que acabamos de mencionar. Por cada $100 de deuda en corto plazo, nosotros tenemos $169, euros o pesos en activos corrientes para cumplir esas obligaciones, eso sí, en un periodo
de aproximadamente 90 días. Ahora, algo que también tenemos que considerar es compararnos con los resultados de los años anteriores. Por ejemplo, en el año 2019, hablando acerca de la razón corriente, la empresa tuvo una menor capacidad justamente de razón corriente comparada con el año 2018, y lo mismo ocurrió con la prueba ácida. Tuvimos un menor resultado en la prueba ácida, una menor capacidad en el año 2019 comparada con el año 2018. Pero que tengamos una menor capacidad no necesariamente significa que este año obtuvimos malos o pésimos resultados. Para conocer cuál es el valor óptimo, lo que tenemos que hacer es, diferentes cosas. En primer lugar, tenemos que hacer justamente lo que estamos haciendo ahora, análisis complementario de todos los ratios de liquidez. No solamente analizar la liquidez desde el punto de vista de la razón corriente, sino también desde la prueba ácida 1, la prueba ácida 2, el ratio de capital de trabajo, etc. Eso lo que nos va a dar es una visión más global de cómo está la calidad de la liquidez de nuestra organización. Además, también podemos acompañar con otros análisis como el análisis horizontal, vertical, el análisis de nuestro flujo de efectivo, etc. Pero lo que principalmente debemos realizar es comparar nuestros resultados, nuestros indicadores con los resultados promedio del sector de nuestro mercado. Es decir, compararnos con el indicador promedio de todas las empresas de nuestro mercado. Y principalmente con la empresa líder o con la empresa con la cual nosotros queremos competir. Entonces, por ejemplo, hablemos de que nosotros tenemos una prueba ácida en el año 2019 de 1,69 y este indicador promedio entre todas las empresas o todas las organizaciones de nuestro sector en el mercado está por 1,50. Y hablemos que la empresa líder o la empresa con la cual nosotros queremos competir tiene un ratio o un indicador de 1,70. Entonces nosotros podemos decir, estamos superior al indicador medio de las empresas promedio de nuestro sector en el mercado y estamos prácticamente igual que la empresa con la cual nosotros queremos competir. Entonces tenemos un indicador óptimo y más bien en el año 2018 nosotros teníamos un indicador exagerado. Entonces estos análisis tenemos que complementarlo tal como acabamos de analizar. Ahora, por último, ¿qué nos dice la última interpretación que yo he sacado? En el año 2019, la empresa mostró un menor grado de dependencia en los inventarios, lo cual es un punto positivo, ya que representa una mejor calidad y eficiencia de la liquidez. Exactamente es así. En el año 2019, nosotros comparándonos con el año 2018, obtuvimos un menor grado de dependencia de inventarios, lo cual es bueno porque recordemos que los inventarios nosotros tenemos que intentar tener el menor valor de inventarios, ya que los inventarios tardan en generar liquidez o en generar efectivo en todo este periodo entre lo que nosotros producimos, los inventarios, vendemos y luego recuperamos la venta a través del proceso de crédito y cartera. Entonces tenemos que intentar tener una menor dependencia de inventarios. Y en el año 2019 obtuvimos un valor positivo. Ahora bien, ¿cuál es el valor óptimo que deberíamos tener en la dependencia de inventarios? Como lo acabamos de decir, siempre tenemos que intentar tener una menor dependencia de nuestra liquidez en los inventarios y para ello debemos intentar tener lo menos que podamos en valor monetario o en inversión en el balance general en la cuenta de inventarios. ¿Por qué? Porque aparte de lo que ya acabamos de mencionar de que los inventarios se demoran más en recuperar la inversión que realizamos justamente en las existencias, también representan varios costos, como por ejemplo uno de ellos, el más relevante, es el costo de mantenimiento, o también hay costos como por ejemplo costos de oportunidad, también hay costos posibles que se podrían generar por existencias obsoletas, etcétera, etcétera. Entonces, en primer lugar, deberíamos considerar tener una dependencia de inventarios siempre menor. Obviamente es difícil no tener inventarios, entonces deberíamos básicamente considerar en esforzarnos por reducir la dependencia de inventarios siempre. Pero ojo, un dato curioso,
Por ejemplo, que reduzcamos la dependencia de inventarios, también tenemos que obviamente controlar el monto que tenemos en efectivo y en las cuentas del realizable. Por ejemplo, esta empresa tiene un valor excesivo en el efectivo. Como podemos ver, los montos que esta empresa tiene en el efectivo se asemeja mucho a los montos que tienen otras cuentas por cobrar e incluso mucho a los montos que tienen inventarios. Y este dinero en el efectivo, en cuentas bancarias, en caja de la organización, puede ser, en primer lugar la empresa no necesita, bueno, esto es una primera visión, no conocemos la realidad de la organización, pero como primera visión, ninguna empresa necesita tener una cantidad exagerada de efectivo. Y esta cantidad exagerada de efectivo quiere decir que la empresa tiene dinero líquido, dinero efectivo, improductivo. Este dinero lo podría invertir en maquinaria o, si es que no está con proyectos de inversión a largo plazo, lo que podría hacer es invertir en el corto plazo, como por ejemplo inversiones disponibles para la venta, inversiones mantenidas para la venta, como por ejemplo, cualquier tipo de inversión que nos dé algún tipo de rendimiento, algún tipo de interés. Pueden ser depósitos a plazo fijo, pueden ser compra de bonos, etcétera, etcétera. Siempre hay que intentar ser efectivos con nuestra liquidez y con nuestro efectivo. Y bueno, muchachos, eso ha sido todo en esta ocasión por nuestro video. Espero que les haya gustado mucho y en especial que se haya entendido bastante todo lo que quiere decir la liquidez corriente, que es un ratio en realidad muy importante y que la gente no lo valora como debería ser. Espero que les haya gustado, que les haya servido de mucha utilidad. Por favor, apoyen al canal, suscríbanse, denle like, coméntenos si es que tienen cualquier duda o pregunta. Nosotros les vamos a responder prácticamente enseguida. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado nuevamente y ya nos veremos en el siguiente episodio.